Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto, como cada semana, estar aquí en Espacio Biblioteca, hablando un poco de la literatura en sentido general, pero de manera muy específica, hablar de la literatura infantil y juvenil en la República Dominicana. Y qué mejor que hacerlo a través de un experto, de un estudioso del tema, de un consagrado de la literatura infantil, Yuan Fue Liao. El nombre hay que decirlo con calma, Claro. para no incurrir en una falta grave lectora que consta Sí. en acta. René, saludos, buenos días. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Muy bien, Bueno, aquí gracias una a vez Dios. Muchas más, gracias por la invitación. y una vez más en Espacio Biblioteca. Hoy con una persona que cuando llegué le dije como que yo lo conozco a ustedes cuando yo era chiquito. Pero Pero eso eso es un merengue que dice así. Yo como que te conozco. ¿Dónde que te he visto? Pero eso hace mucho tiempo. Yo estaba en primaria ¿Es cuando verdad? eso. Sí. Y el señor fue Liao. Él nos hizo como un evento. Había un evento y él estaba presente. Y a mí nunca se me ha olvidado que él se amarró los cordones moviendo los pies. Solamente. Interesante. Esa fue la conversación del día. Pero ¿cómo es que él se amarra los cordones moviéndose los pies? Yo no sé. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, de verdad. Me siento muy agradecido de esta invitación. Lo que pasa es que después de escuchar lo que acaba de decir René, yo no sé si aceptarlo como un elogio o como un insulto, porque él dijo que fue cuando él era niño. Entonces, no sé qué me habrá querido decir. No, pero un placer tenerle aquí hoy. La a usted. literatura infantil nos mueve por la magia, por la inspiración de sus consagrados autores, pero también nos ayuda a ver un poco de intención, a ver los propósitos, a ver los valores y a trabajar toda esa dimensión en el que tenemos que envolver a los niños y a los adultos para lograr inducirlos a la lectura. Qué bueno que usted está aquí. Vamos a hablar un poquito de su obra, de su trabajo, de sus investigaciones. Cuéntenos primero cómo llega a la República Dominicana. Uy, ahí tengo que remontarme a no cuando René era niño, sino cuando yo era niño. De que mucho tiempo atrás. Yo tenía 7 años de edad cuando llegué a la República Dominicana. Nací en Taiwán. Soy taiwanés, aunque en este momento ostento la doble nacionalidad porque ya me he nacionalizado dominicano hace mucho tiempo, ¿no? Yo llegué porque mi papá en esa época trabajaba en el gobierno, desde el gobierno de Taiwán, asesorando agricultura a los países amigos. Y de allá, de Taiwán, lo mandaron para asesorar la agricultura, sobre todo hortalizas, en la República Dominicana. Así que él vino, digamos, en un plan de misión en ese sentido. Y al año de él llegar aquí a la República Dominicana, el resto de la familia, somos 4 hermanos y mi mamá, pues nos mudamos para acá y aquí me quedé. No, de hecho, no he vuelto a Taiwán desde ese momento. Wow. Sí, aquí hice toda mi vida desde los 7 años. El hombre está No, aplatanado, de aquí. aclimatado. Yo inicié un proceso de aplatanamiento la primera noche de mi estadía aquí, que fue el primer día que yo comí plátano en toda mi vida. ¿En serio? Y ya tengo el plátano power. De hecho, Plátano Power y un trabajo extraordinario en el ámbito de la literatura infantil. Nosotros que estamos en el ámbito académico a veces no nos damos cuenta del gran trabajo que se está realizando en el mundo del niño, en el mundo del aprendizaje, de la motivación lectora, de la capacidad de comprender las ideas. Y usted ha hecho un trabajo extraordinario. Hemos visto algunas de estas etapas. Ujú. Este trabajo me surgió ayer, René, Ujú. porque estamos trabajando con un proyecto que después vamos a hablar de Sí. eso. Y me entregaron esta colección, que es una colección de libros extractos, de hecho, en etapas. Cuéntenos un poquito de esta Wow. historia, etapa 1, etapa 2, etapa 3, para poder entender un poco ese proceso complejo de aprendizaje que tienen los niños y que requieren para imbuirse en la lectura. Esto forma parte de un proyecto que se llamó, porque el proyecto ya se clausuró, pero el legado permanece,
y muchas escuelas que fueron impactadas por este proyecto siguen implementando las directrices, ¿no? De lo que se llama el proyecto Leer. El proyecto Leer surgió de una investigación del Decanato de Investigación de UNIBE, la universidad, donde se arrojó un preocupante dato de que los niños, las niñas de nuestras escuelas públicas no eran muy diestros en la lectura. Estamos hablando ya hace varios años atrás, ¿no? Y entonces se hizo una investigación científica dirigida por una doctora dominicana, la doctora Laura Sánchez, que es doctora en neurociencias. Ella hizo una especialidad en neurociencias aplicadas a la alfabetización. Y ella como doctora hizo la investigación del lugar de cómo aplicar un mejor sistema, por decirlo así, de alfabetización a los niños de las escuelas públicas. Y de ahí nació este proyecto que fue patrocinado por USAID, el proyecto USAID Leer de UNIBE. Entonces me contactaron ellos para realizar estos libros que se llaman libros decodificables. ¿En qué consisten los libros decodificables? Son 6 etapas de manera progresiva en donde el niño o la niña desde cero va a aprender a leer. Y, y las etapas, digo de manera progresiva porque, por ejemplo, la etapa 1, los grafemas, bueno, grafemas o letras, que vienen siendo lo mismo, que se puede usar, son la A, la M, la E, la N, la O, la S, la I, la L y la U. O sea, las 5 Madre vocales mía. más la M, más la N, la S y la L solamente. Es decir, en la primera etapa, por ejemplo, no aparece la R, no aparece la ñ, Interesante. no aparece la K, no aparece la G, etcétera, etcétera. Wow. ¿Y qué produce esto? Bueno, que el niño no se frustrara leyendo, porque uno de los problemas que teníamos era que se le daba un libro, por ejemplo, por decir algo, y este libro se daba a los niños y el niño empieza a leer, pero se encuentra con muchas letras que Que todavía no, No domina. no, sí. exacto, No registra todo. no registra y entonces se frustra. Y cuando un niño o una niña se frustra en su lectura, pues se bloquea, digamos, se bloquea. Entonces, aquí no, aquí le estamos dando unas poquísimas letras en este texto para que cuando él termine la página número 8, que es la última en este caso, diga, ya leí mi primer libro. Wow. Y ese eureka, ¿no? Ese asombro de satisfacción de haber logrado su primer libro leído, pues es una alegría. Y después que domina esta etapa 1, pues va a la etapa 2, donde se le agregan otras letras, y la etapa 3 y las 4. Y cuando llega la última, que es la etapa 6, ya está todo el alfabeto Integrado. completo. Wow. Y después lo más chulo es que después de la etapa 6, que el niño o la niña lo que quiere es seguir más. Y ahí surge entonces que empiezan ellos a inventar sus propios cuentos. Tuve la dicha de visitar varias escuelas en ese sentido y encontrarme con niños que me dicen, Joan, mire, yo me inventé, este libro es mío. Y me presentan su propio proyecto, cuentos Wow. inventados por ellos. Y me dicen, ahora yo voy a hacer la etapa 7. Y después la 8. Hubo una niña que me dijo, y yo voy a llegar hasta la etapa 100. Ay, papá. Sí, me encanta ese entusiasmo, ¿no? Este proyecto impactó a cerca de 200,000 niños y niñas Wow. de 400 escuelas de la República Dominicana. Me di cuenta que yo como autor, que he publicado, gracias a Dios, varios libros de cuentos y de cómic y incluso de poesía, sobre todo de literatura infantil, pero estos libros publicados por editoriales muy reconocidas generalmente llegan a los colegios privados, que me parece muy bien, ¿no? Está muy bien. Sin embargo, a veces las zonas más vulnerables, pienso en los campos y en los barrios de nuestro país, esos libros no llegan por distintas razones, ¿no? Pero por eso para mí este es el proyecto personal que me he involucrado, que me ha dejado mayor satisfacción, porque alcanza
los rincones más recónditos del país. Y es algo muy interesante. Yo considero que quizás deberían hacerse estudios como el que usted hizo con la doctora para que se implementen otras materias, quizás no solo la lectura, porque es muy interesante. O sea, usted hablaba Matemáticas, por exactamente, que es una de las materias que yo considero que es en la que más el estudiante se frustra. Entonces, como que descubrir, investigar, indagar qué se puede hacer para que el estudiante, precisamente como en este caso, pueda tener un proceso de aprendizaje más llevadero y más fácil, porque cuando se hace como que más llevadero el aprendizaje, el estudiante lo capta más rápido, yo considero. Sí, más llevadero y otra característica creo que también destacable es que la lectura tiene que ser divertida. Sí, Porque tener unos libros decodificables, pero aburridos, vamos a decirlo Ujú. así, pues tampoco llama la atención. El aprendizaje viene por el gusto, el placer, Sí. el placer que se encuentra en la lectura. Pienso que el término gusto, degustar, es como el concepto que tenemos que tratar Saborear la de lectura. imbuir a los Sí. niños. Ujú, A mí me llamó muchísimo la atención este proyecto de etapas, porque tratando como de entenderlo, yo comencé a leerlo sin saber ujú, ese fundamento sobre el cual se sustentan estas iniciativas. Yo trataba de leerlo y trataba como de entender, digo, los siento como muy, muy ligeros, como muy básicos, pero después me di cuenta de que había una secuencia, no solamente una secuencia en el proceso lector, sino en la redacción. ujú, Tú te das cuenta, tú ves la coherencia, tú te das cuenta de quiénes son los personajes de la historia, que después de tú precisar como un enunciado positivo de ese personaje, entonces va una descripción del personaje, ujú, una identidad del personaje, ujú, y que siempre al final se siente también una conclusión ujú. donde tú logras captar como el mensaje original relacionado con el cierre, y Sí. sentí como esa coherencia en cada uno de los textos. Y luego cuando estaba viendo las preguntas Ujú, en torno a esto, digo, hay todo un mundo, un universo ujú. de fundamentos teóricos para la literatura infantil que Sí, uno a veces no la entiende. así es. Y una complejidad. Usted Ujú, decía que esto era lo más difícil, sí, ese mundo infantil, para que el niño no solamente sea capaz de leer, sino de comprender sí. y de decodificar Ujú. lo que está tratando de lo que el autor está tratando de comunicar. ¿Cuáles son esos elementos, esos tópicos Ujú, para usted lograr captar esa atención ujú. y que el niño también lo disfrute, como hablábamos al principio? Yo quisiera empezar diciendo que la literatura infantil no es una literatura light, como se dice ahora. A veces uno piensa, ah, no, pero eso es un libro para niños. O sea, como que, Ujú. como si la literatura infantil fuera como una simplicidad, ¿no? Y como tú misma muy bien expresaste, es al revés. Hay todo un reto, Ujú. un desafío grande. Por ejemplo, para la etapa uno, que para el niño lector es la etapa más fácil porque son poquísimas letras. Sin embargo, para el autor, en este caso que yo participé, y debo decir que también participaron otros autores que fueron contactados por la Vicerrectoría de Investigación de UNIBE para participar, para los autores es la etapa más difícil, porque lograr tener un texto coherente y que tenga eso que tú dijiste, que se nota un final y que luego haya una idea principal y que se pueda comentar y que se pueda analizar entre todos, es muy difícil con poquísimas letras. Ujú. O sea, en la etapa uno yo no podía usar ni la P, Wow. ni Hay la una C. limitación de cierta Hay forma. una Sí. limitación de letras, ¿no? Y ahí fue el reto, por eso mi alegría con este proyecto. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay elementos que enganchan con los niños a la hora de darle un texto para su lectura. Por ejemplo, los juegos de palabras. Hay un texto aquí que es una retaíla. Una retaíla es esa en forma de versos en donde hay muchos juegos de palabras.
porque a los niños les encantan los juegos de palabras. Aquí hay unos cuantos textos que son trabalenguas también, que también son juegos. Es decir, involucrar al lector en lo lúdico. Cuando el niño ve que esto que tiene en la mano no es algo aburrido. A ver, yo hago un paréntesis. Yo tengo 2 hijos. Bueno, ya están en preadolescentes. Bueno, ya uno tiene 13 y el otro tiene 11 años. Me acuerdo que Juan Francisco, mi hijo de 13 años, cuando tenía menos de 2 años, en esa época vivíamos en la ciudad de Nueva York. Y Nueva York tiene, por ley, la ciudad tiene que tener en cada barrio de Nueva York una biblioteca. Aquí todavía eso es una lucha que tenemos que seguir, ¿no? Pero me acuerdo que yo lo llevaba a la biblioteca. Él tenía menos de 2 años. Incluso empezaba a ir a la biblioteca primero en cochecito. Yo lo llevaba en el Wow. cochecito. Y allí cuando llegaba a la biblioteca se volvía loco ante ese colorido de mundos que hay detrás de cada libro de pasta dura donde el niño podía manosear, tocar, oler, pasar páginas. Él no entendía las letras, él no sabía leer. No, pero le gustaba. Pero me decía, papi, léeme este. Este es del tren. Este tiene un monstruo. Este tiene un cocinero. Y así iba. Y yo iba leyendo. Y me acuerdo un día, me acuerdo que era sábado y teníamos el día libre. Y yo le pregunté, Juanfra, vamos a pasear tú y yo. Mira, te puedo llevar al Museo de Niños de Manhattan, que a ti te encanta. Es un museo increíble, maravilloso. O si tú quieres, vamos al Museo de Niños de Brooklyn, que ese es más grande todavía. O al Museo de Arte, donde tú metes la mano en la arena y con pintura tú puedes hacer murales en la pared, que a él le fascina eso. Y le planteé también la posibilidad de ir al parque, donde había toboganes, subivajes, etcétera. Y al final le dije, y también podemos ir a la biblioteca. Vamos allá. ¿Cuál tú escoges? Se lo puse a escoger. Sin titubear me dijo, la biblioteca. Wow. Y cuando me dio la biblioteca, yo como que no me lo creí, ¿no? Yo como que, cuidado si escuché mal. O no me Claro, entendió. no entendió, Exacto. claro. Entonces le puse el menú otra vez. Mira, las opciones son, mira, el museo de esto. El parque que está allí, que te gusta. O la biblioteca. Y me volvió a repetir, la biblioteca, papi. Wow. Y ahí yo le pregunté, Juanfra, ¿y por qué tú prefieres ir a la biblioteca y no a los otros lugares que son muy divertidos también? Y su respuesta nunca la olvidaré. Me dijo, para mí, los libros son el mejor juguete que yo tengo. Wow. Entonces, cuando uno logra eso para los niños, que el niño entienda que el libro es el mejor juguete, ese artefacto de papel es un juego porque es divertido, porque es lúdico, entonces la cosa cambia. La cosa cambia. La cosa cambia. El gusto, como decías tú, ¿no? El placer. Aquí, por mucho tiempo, la literatura infantil se ha limitado. No digo que sea negativo eso, pero sí se ha, digamos, circunscrito a la necesidad de transmitir valores, ¿no? Uno escribía un cuento para dejar una moraleja, moraleja, sí. para dar una lección de vida a los niños, las fábulas, todo eso, ¿no? Y eso para mí no está mal, eso está muy bien. Qué bueno que el cuento y la poesía se puede prestar para ese uso. Lo que no veo, lo que veo que puede ser una cojera es cuando nos enfocamos tanto en esa transmisión de valores que descuidamos la otra parte, que es la parte divertida, Lúdica, la claro. parte lúdica, la parte placentera, la parte estética, porque no todo libro para niños es literatura infantil. Para que sea literatura tiene que haber una estética, Ya. tiene que haber una parte de disfrute. Entonces, eso, ¿no? La literatura infantil, repito, no es una literatura light, es una literatura para disfrutar. Tampoco es una literatura escrita en lenguaje, yo le llamo infantilista. Ya. ¿A qué yo llamo infantilista el lenguaje? Cuando a veces uno piensa que para escribir para niños basta con ponerle diminutivos. Hito. Sí, Ujú. el niñito encontró una casita y ahí se comió un caramelito con sus compañeritos de la escuelita.
Y uno se ríe, pero distorsionando el lenguaje Pero es que totalmente. yo me acuerdo que yo leía cosas así, que, o sea, porque había libros para niños que era literalmente así. Y los niños se molestan, A eso se voy, a molestan. eso voy. Yo se lo leía a mi hijo Josué, pequeño, y él me decía, pa, Yo soy un yo no niño hablo así, grande. yo no hablo así, Sí, yo no tengo amiguitos, tengo amigos, amigos, sí, porque tal cual. ellos quieren proyectarse como niños grandes. Pero pasa, Pero entonces, pero somos los adultos Claro, los que le dañamos la fiesta sí, diciéndole que pensando nosotros que tiene que ser así. Y ellos no hablan así. De no. hecho, se ve ridículo a veces para sí, sí, ellos sí. que uno le hable así. Cuando él me dijo, pa, leyendo un cuento, no, yo no tengo amiguitos, yo tengo amigos. Amigos. Respétame, te está pidiendo Claro. respeto, Claro, claro, Pero pasa totalmente. también muchas veces con los muñequitos, que los niños, cuando lo están viendo, como que captan a veces el lenguaje y a veces se quedan con él también. Entonces, Sí. como que eso a veces como que hay que trabajarlo un poquito para que ellos no adapten ese lenguaje que allí se utiliza. Yo creo que los muñequitos están bien pensados, en la mayoría de los casos. O sea, aquí todavía no se produce dibujo animado. Bueno, ya se está anunciando una película de Juan Luis Guerra, que es de dibujo animado, Ya, ya está en sí. cartelera para próximas funciones. Eh, pero hay muchos muñequitos que son didácticos y eso han sido proyectos muy bien pensados, muy bien calculados y no hablan a los niños así. Exactamente. Son muchas veces los propios papás y mamás que les hablan así a sus hijos y a sus hijas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato a este su espacio biblioteca. Estamos conversando con Yuan Fueliao. Gracias por mantener su sintonía. Ya volvemos con Espacio Biblioteca. Esto es Espacio Biblioteca. Seguimos en Espacio Biblioteca hablando de ese mundo tras la literatura infantil, esa bibliografía infantil que tenemos que promover y que tenemos que pensar previo para lograr captar la atención de los lectores, de los infantes. René, ¿tienes algo que decirnos a propósito de nuestro invitado especial? Sí, Joan Fue Liao Su nació en Taiwán, vive aquí, reside en República Dominicana desde los 7 años. Es escritor de literatura infantil juvenil, minificción y poesía. Ha publicado una considerable cantidad de libros dedicados a los más pequeños y entre los que podemos mencionar está uno que es una especie de taller origami. Mira qué Mira qué interesante. bien, muy, muy bien. Taller origami en Coatoría de José Rafael Sosa. También ha producido cómic Alguien tan pequeño, el álbum ilustrado Soy Chita y No tengo miedo. Suena muy interesante ese título. Ha participado, como dijo anteriormente, cuando estábamos hablando del libro de las etapas, del proyecto USAID Leer, en conjunto con la Universidad de UNIBE. Y tiene una muy larga data profesional el señor Joan. Y yo le tengo una pregunta. ¿Qué tan importante, qué tan relevante son las ilustraciones en los libros de los niños, en esos libros infantiles que vemos? ¿Qué tan importantes son? Una importancia capital, una suma importancia, porque sobre todo en las primeras etapas. Eh, en los últimos años ha habido un boom de un fenómeno que se llama los álbumes ilustrados, que eso no se veía cuando yo, por ejemplo, era pequeño, no existían los álbumes ilustrados. Ahora, en la literatura infantil, mercadológicamente hablando, los libros que más se venden son los álbumes ilustrados, los que más se consumen. Consisten en esos libros de tapa dura, de portada de pasta dura, que combinan complementariamente ilustración con texto. Cada página, por ejemplo, tiene poco texto y mucha ilustración. Ujú. Y lo que no dice el texto, lo dice la ilustración y viceversa. Lo que no dice la ilustración, lo dice el texto. Y generalmente son cuentos breves, aunque el libro sea grande, es un cuento breve por la cantidad de ilustraciones que tiene.
y generalmente también son muy divertidos esos. Por eso a los niños les encantan. A veces nosotros adultos que publicamos para niños cometemos un fallo, diría yo. El fallo es que nos gusta un determinado ilustrador y decimos, ay, que ese pintor, por decir algo, ese artista me encanta, ¿no? Porque su estilo me llena, siempre hace su pintura con un matiz de misterio y que tiene ese alto contraste de luces y sombras, etcétera, etcétera. Y lo contratamos y decimos, vamos a publicar este libro con la ilustración de este artista. Pero resulta que ese artista a lo mejor es muy bueno, pero sobre todo, o sea, para el público adulto, ¿no? Pero no es lo mismo ilustrar para el público adulto. Lo que quiero decir es, no todo buen artista plástico puede ser un ilustrador para un libro infantil. ¿Y cuál debería ser esa característica especial de ese ilustrador para Yo- poder enganchar con el autor y con el lector? Yo creo que el mejor catador definitivamente es el niño o la niña. No concibo que se pueda crear un libro infantil sin que el niño o la niña participe. Es decir, preséntale a un niño cualquiera, puede ser mi hijo, alguien de la calle, o ir a una escuela y hacer un tanteo o hacer una encuesta. Ah, muy ¿Te gusta bien. ese dibujo? Yo lo he hecho con mis hijos y mis hijos son muy críticos. Es verdad. Sí, me dicen, Crueles. no crueles, pero sinceros. Sinceros. Hay una característica de los niños es que Que son son muy sinceros. sinceros en su A hablar, muy veces honestos. tiende a catalogarlos de crueles, pero son No, pero sinceros. es que hay un cantautor italiano, Povia, que tiene una canción que dice cuando los niños hacen oh. Entonces, cuando los niños hacen oh, Sí, la es- maravilla, sucede algo asombroso. Y hay una línea de un verso suyo en la canción que dice, los niños no tienen pelos, ni en el pecho ni en la lengua. Sí. Entonces, Sí, sí, lo dicen sí, todo. te lo dice muy claro. Por ejemplo, el hijo mío me dice, no, porque es que no es lindo. Y a lo mejor uno maravillado con ese, Oh, wow, sí, wow. Qué pero bonito. no es lindo, no es kawaii, no es cute, no es tierno, no me llama la atención, no me atrae, no me hace clic. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Igualmente hablo de los textos, así como digo de la ilustración, hablo de los textos, ¿no? Los textos hay que pasarlos, yo siempre lo paso por el colador primero, Se da de los sobre niños. Sí. ¿Sabe que hay un libro, la filosofía para muchos es como aburrida, Ujú. no les interesa? Pero hay un libro que se llama, El mundo de Sofía. El- ese es muy interesante. Ay, Pero hay un sí. libro que se llama El libro de la filosofía, que es totalmente ilustrado Sí. y es muy bonito. O sea, a mí que me gusta la filosofía, el día que lo vi, lo tenía una compañera en la universidad. Yo le dije, déjame ver ese libro. Y cuando yo empecé a leer, yo dije, wow. Porque se te va ilustrando y tú vas viendo y tú dices como que, wow, tú no te aburres al leerlo. Es lo que pasa con muchas veces en la filosofía, que los estudiantes dicen, ay, no, eso es aburrido, yo no quiero leer eso. Pero cuando te lo presentan de esa forma, es diferente. Aquí se publicó, por ejemplo, Juan Pablo Duarte en cómic. Y para mí eso ha sido genial. Fueron varios artistas, varios autores, hicieron una antología con unos estilos muy distintos de cómo abordar la figura de Juan Pablo Duarte para los niños de una manera muy, pero muy atractiva, como cómico, como eso, como el que llaman antes, los paquitos. Sí, los paquitos que leíamos Y en la aquellos verdad días. para mí fue un proyecto genial que hizo la Biblioteca Infantil República Dominicana en Sí. su momento. A propósito de esto, justo me llamaba la atención los cómics. Hay alguien tan pequeño, este en particular. Y me viene a la mente una de nuestras estudiantes de la Universidad de Literatura que me decía, profe, en la biblioteca Juan Bosch deberíamos tener una sección de cómics porque hay todo un Sí. mundo de personas que le dan seguimiento Ujú. a los cómics. Ujú, Digo, en serio, me dice, sí, es una muy buena forma de enganchar ujú. a los que les gusta leer, pero no necesariamente esos libros más académicos, más densos. Hay gente que le fascinan los cómics Sí. y yo tengo una red de personas conectadas
que es Y impresionante. en la pasada feria del libro, yo me sorprendí, el stand de los El cómics, stand de los había Pabellón de unas cómics. filas impresionantes para entrar. Wow. El pabellón de cómic fue de lo más exitoso. De lo más sí. exitoso en la feria. Pero no solamente que hay una demanda ¿Y de cómic. por qué tanta gente conectada con los cómics? Porque para mí es un género, quiero llamarlo así, muy atractivo, muy accesible, y uno está acostumbrado a eso. O sea, es la imagen. El cómic tiene pequeñas pantallitas. Fíjate que cada viñeta es una pantallita, ¿no? Ujú. Entonces, pues quería decir que no solamente hay mucha demanda de cómics, sino que República Dominicana tiene muy buenos y muchos artistas que crean cómics, ¿En serio? muy buenos. Hay una generación pujante y de hecho hay editoriales que se dedican solamente a publicar cómics. Y eso hay que aprovecharlo para nuestras escuelas también. O sea que lo que estamos tratando de ver es todas las estrategias que pueden surgir a propósito del mundo del libro, de la lectura, y cómo nosotros lo que estamos interesados en fomentar, en promover, encontrar estrategias para atraer a Sí. los jóvenes contemporáneos de ahora Sí. y engancharlos con el libro. Yo les digo, para enganchar, yo les digo a los niños y a las niñas que leer es algo mágico. Yo creo que tú Mágico. usaste esa palabra al principio. Mágico. Y tú hablaste de que me amarré los cordones de los zapatos solo, agitando el pie. Para el niño, ese mundo de ilusión es muy importante. Esa imaginación, el poder ilimitado de la imaginación. Le puedo Creatividad. poner un ejemplo. Sí. ¿Me permite? Adelante, Claro, claro, sí. cómo no. Claro, los que están escuchando por radio no van a poder ver esto, pero les voy explicando. A ver, ¿cómo se llama esto? Ustedes que están aquí viendo. Una caja, Ahí está. una, Ok. una funda, Una funda ¿de qué material? Puede de tocarla así. papel, papel. cartón. De cartón. Sí, de cartón. De cartón. Ahora, ¿esta funda de cartón está vacía o está Vacía. llena? Estaba así, ¿eh? A ver si lo puedo poner frente a la Está cámara. vacía, Ahí está, ¿verdad? sí. Pues, de hecho, meto la mano hasta el fondo, fíjate. Ustedes pueden meter la mano también. No, no hay Está nada. vacía, ¿verdad? Sí, está Entonces yo le vacía. digo a los niños, mire, a veces la imaginación es como esta funda que está vacía. O sea, la imaginación no, a veces nuestra mente, perdón, es como la funda. Y decimos, ay, que mi mente está vacía, no se me ocurre ninguna idea, dice uno. Claro. Pero no es cierto, porque tenemos el superpoder de la imaginación, que es un superpoder, valga la redundancia, potentísimo, más poderoso quizá que los de Marvel y los superhéroes, estos famosos, que son buenísimos. Entonces, con la imaginación, si tu mente, en lugar de cerrarse, como hago con esta funda, si tu mente se abre, entonces el poder de la imaginación mete su mano dentro de tu mente, y cada vez que el poder de la imaginación mete su mano en tu mente, saca de ahí ¿En serio? maravillosas. Y el niño se queda pasmado, dice, Wow. wow. Y yo, no, pero si tú te cierras la mente, no, ahí no hay mucho que No hacer. hay nada. Ahora, si tú tienes una mentalidad más abierta a la imaginación al verte abierto No, no. o abierta, mete su mano en la Y imaginación vuelve a y encontrar, saca de ahí no, cosas maravillosas. Señores, esa caja estaba muy vacía. Esa caja estaba, Claro, por lo menos yo vacío a los total. a los que no están viendo, sino escuchando por radio, es una caja vacía Sí. Sí. que uno mete la mano en el nombre de la imaginación Sí, y saca de ahí saca cosas. belleza. Por ejemplo, uno dice, "Ah, pero ya se me vació". No es Ay, cierto, Dios mira, mío, siempre se puede pero sacar no hay más. manera de sacar más Y a veces uno cosas. dice, Ya se acabó. mira, ya, mira, me puse flaquito, ya no tengo más nada que aportar. Wow. Pero no es cierto, cada vez que tú te abres al poder de la imaginación, ese poder mete su mano y es capaz de Trae sacar más de ti cosas. cosas maravillosas. Eso es lo que hace la imaginación. Entonces yo le explico a los niños, para adquirir ese poder de imaginación, entonces hay que leer. Hay que leer. Wow. La lectura explota, revienta el poder de la imaginación.
Definitivamente que sí, y ese poder de la imaginación que nosotros podemos cultivar y fomentar y magnificar a través de la lectura, pues también trae consigo una conexión muy especial con las portadas de los libros, con esos ilustradores, Sí. toda esta industria editorial que está detrás de toda esta producción Ujú. intelectual, creativa. A mí me llamaba mucho la atención y me encantaba siempre ir, íbamos siempre a la Feria del Libro de Guadalajara Ujú. y allá la textura del libro impreso, Ujú. el gramaje de las páginas, Sí. los Los márgenes, olores. los olores, Ujú. esa luminosidad de cada portada llama mucho la atención. Ujú. ¿Cuál es su idea a propósito de la literatura infantil, del libro digital Ujú. versus el libro impreso? Yo no veo el libro digital como competencia ni como enemigo. Al contrario, yo creo que el tiempo obviamente avanza y creo que evolucionan las maneras de los medios de lectura. Yo no descarto, yo soy fan de los libros El impresos. impreso yo lo amo. Todavía, todavía soy de los que compran libros impresos porque los amo. Pero mucha gente está leyendo a nivel digital y me parece muy bien. A nivel digital se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, a nivel de clic, ¿no? A la distancia de un clic, se puede lograr mundos maravillosos. Y ahora, o sea que el libro se vuelve interactivo con el lector que es pequeño, pequeña. Y de hecho hay muchos programas digitales de lectura que para mí son maravillosos. O sea que mis hijos, por ejemplo, son más familiarizados porque nacieron en la era digital, a diferencia mía. Nativos digitales. Exacto. Entonces ellos están más familiarizados que yo y disfrutan. Incluso los videojuegos. A veces hay madres y padres que tienen miedo a los videojuegos y dicen que mi hijo está perdiendo demasiado tiempo en eso y que su mente se va a atrofiar y todo eso. Obvio que hay que controlar que no se vuelva un vicio, como cualquier vicio, pues crea algo negativo. Sin embargo, los videojuegos han desarrollado en mis hijos unas capacidades enormes. Yo me acuerdo que mi hijo Josué pequeño me decía la diferencia entre, entre un diamantino y un diamante, entre un platino y la plata. Y yo decía, Sí. ¿y cómo tú sabes todo eso? Ah, por Minecraft, me decía. Sí. ¡Wow! Entonces, él es como arquitecto, por ejemplo, en Minecraft. Él tiene que edificar y tiene que Construir. calcular y que esta viga no puede ir ahí porque aquí hace falta otra, porque si no el techo se cae. Y todo eso lo aprende en un videojuego, en un libro digital también. Y por eso yo celebro que la tecnología esté al servicio también del aprendizaje, claro que sí. Wow, qué maravillosa sorprendido. conversación, qué hombre que enriquece el alma y lo hace a través de su pasión por el aprendizaje, por la cultura, por la gente. Porque desde los primeros cimientos tenemos que inculcarle a nuestros niños el amor por los libros, el amor por la lectura. Usted sabe que los cuentos, y disculpe que lo interrumpa, que los cuentos tradicionales cambiarían si hubieran sido escritos en nuestro tiempo de tecnología. Yo me pregunto, por ejemplo, Caperucita Roja yendo a la casa de la abuelita, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera tenido el GPS? No se pierde. No se da el cuenta. Claro, claro. Se pierde la historia, se cambia la narrativa. O Hansel y Gretel hubieran tenido celulares para comunicarse, ¿no? Eso sería muy interesante. Sí. Waze. Sí, sí. ¿Qué mensaje usted le quiere dejar a la familia dominicana del valor del libro y la lectura en la primera infancia, sobre todo? Yo quisiera decir que el libro no es algo aburrido, es todo lo contrario. Yo soy el fan número uno de los libros y quisiera que los niños lo vieran así. Y para eso los papás, las mamás, empezando desde la casa, no hay que esperar la escuela, sino desde antes de la escuela, desde la casa,
tiene que estar familiarizado con los libros, ¿no? Con las lecturas. Y termino con una anécdota que me pasó. Yo estaba en una librería muy conocida aquí en la ciudad, estaba con un hijo mío y mi hijo se puso ahí solo, ¿no? A leer un libro ahí y llegó una señora con su hijo buscando un libro. Tenía una nota del colegio, ¿no? Y le pidió a la dependienta de la librería que le consiguiera un libro que el colegio exigía. Y cuando ella trajo el libro, la mamá vio el tamaño y le dijo a su hijo, pero no es verdad que tú vas a leer ese libro tan grande. Dijo la mamá así. Suele ser eso. Esa es la mamá. Suele pasar. Y yo me quedé calladito y después la mamá vio a mi hijo leyendo sentadito y me preguntó, ¿pero ese hijo tuyo? Y yo, sí. ¿Y cómo es que él lee? Porque mi hijo no quiere leer nada. Pero usted lo está descalificando. Claro, yo no quise ofenderla. yo no quise desanimarla ni confrontarla, pero ella con su propia actitud lo estaba descalificando. Claro. Entonces debe ser al revés, o sea, debe ser, wow, esto es maravilloso, Vamos esto es a leerlo asombroso. entre todos. Vamos a leer entre todos y vamos a inventar cuentos entre todos. Es así, maravillosa esta experiencia con nuestro invitado de hoy. De verdad que agradecemos sinceramente el trabajo que está realizando y la labor bibliográfica, porque escribir y ser constante y tener esa disciplina es una consagración personal. Esto implica mucho esfuerzo. Así que desde la Biblioteca Juan Bosch de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, desde Radio Funglode, la radio de la proximidad y desde este espacio biblioteca, pues vamos a convidarlo a que Claro. esté cerca de nosotros, Claro. porque el tema de la literatura infantil hay que promoverlo, hay que fomentarlo y hay que crear espacios de reflexión en torno a esto. Muchas gracias por la invitación. Y a leer se ha dicho. A leer se ha Y a dicho. disfrutar. René querido, Placer verle otra vez. Señora, de verdad, esto es bonito y mágico porque yo recuerdo todavía de la infancia mía al señor Joan. Desde que ayer me dijeron, Yo "Bueno, lo Joan", y conozco. yo, oye, esa cara se me hace conocida. Y era lo que él decía ahorita, casi al inicio, que los niños se acuerdan siempre de esa etapa, como de la emoción, esta parte aquí de la este ilusión detalle también. impresionante. Como que, y todo eso se queda. O sea, yo tengo 21 años y en ese tiempo yo tenía como 12 años. O sea, yo me recuerdo como que, o sea, Otro día. yo lo estoy visualizando otra vez. Entonces, como que eso es lo mágico de este mundo y tenemos que potenciar eso en nuestros estudiantes, en nuestros niños. Yo tengo dos sobrinos que son mellos y ellos todos los días se leen un cuento con su mamá. Entonces, vamos a hacer eso también, vamos a potenciar eso con los niños para que amen la lectura y vean lo maravilloso y lo mágica que es. Bueno, señores, tengamos el resto del día. Muchísimas gracias por la sintonía y seguimos más adelante en la próxima semana. Hasta luego y gracias a Dios por esta magnífica oportunidad. Bye. Muchas gracias. Radio Funglode presentó Espacio Biblioteca.